Y hablamos de el 23J con Marta Saavedra, candidata del PSOE al Senado por Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, José Luis. Siempre un placer estar aquí contigo, que Eh, ya es la tercera vez de lo que hablamos. ¿Cómo estás? sí, sí. Ah, pues no las había contado. Yo pensé que esta era la segunda, o sea que es la tercera vez que charlamos. Bueno, pues oye, Sí, sí. te agradezco también que lleves la cuenta porque, hombre, eso siempre está bien, ¿no? Que bueno, que más o menos alguien controle. A mí me pasaba una cosa y te lo cuento a título anecdótico. Y resulta que una vez en el estudio, en el anterior medio donde estaba, pues viene una persona y hacemos la entrevista. Cuando acabó digo, oye, muy bien y tal, la verdad que me gusta el proyecto. Y dice, no, es que ya yo vine contigo aquí una vez a la radio y digo, ostras. Y Sí, no me pues sí, acordaba, no me acordaba. es mucha gente y bueno. Pero yo sí llevo bien la cuenta. Las cuentas siempre hay que llevarlas claras Ajá. y el chocolate. ¿Qué tal? Efectivamente, bien, todo bien y supongo que ya con la vista puesta en lo que va a suceder ya esta semana porque arranca la campaña electoral, ¿no? Ya este mismo viernes ya podemos decir que todo esto ya está en campaña. Ya es oficial. Efectivamente, el viernes empieza la campaña de manera oficial, es decir, que ya podremos hacer promoción de los programas, de las propuestas y pedir el voto a la ciudadanía oficialmente, ¿no? Ahora Ujú. ya lo que estamos es en la fase previa, que ha sido rapidísimo. Hemos tenido una pre-campaña muy fugaz y muy desenfrenada desde el día 29 de mayo, ¿verdad? Que se proclamaron las elecciones. Y estamos, pues bueno, en esa recta que parece además una carrera, ¿no? Una carrera de obstáculos, pero que estamos seguros de que vamos a salir vencedores, con Mm, mucha ganas. Supongo que Marta habrá visto las encuestas que se publican en el día de hoy, porque son varias. Vemos el Confidencial, vemos el País, creo que también aparece una en Canarias 7. Y más o menos la tendencia parece que, bueno, indican que el Partido Popular aventaja, ¿no?, al Partido Socialista, pero existen dudas de que pueda conseguir incluso apoyo de Vox para poder gobernar. ¿Qué solución puede haber ante lo que podría considerarse quizá algo que ya vivimos en su momento, que podría ser a lo mejor pues un bloqueo y que nadie pueda gobernar y que haya que repetir elecciones? ¿De qué manera se puede interpretar todas estas encuestas que hemos visto? Las encuestas son interpretables siempre y hay que estar atentos y seguirlas, pero tampoco obsesionarse con ellas. Dar una muestra que es relativa dependiendo de la cantidad de personas que se sondeen, ¿no? Como bien sabes. Nosotros lo que creemos es que queda mucho todavía por jugar en este sentido, ¿no? Por demostrar y creemos que con la gestión que hemos hecho desde el gobierno de coalición, del PSOE con Podemos, y concretamente bajo la presidencia socialista de Pedro Sánchez, vamos a ser capaces de mantener esa confianza que se nos dio de cara al 23 de julio. Lo que estamos viendo es quizás creo yo, un interés a veces de que la gente entre en el juego de la polarización, de pensar que esto es un juego entre dos y la democracia va madurando. En nuestro país llevamos ya más de 40 años, creo, ¿no? Aproximadamente 40 años y poco, 42 años de democracia, y vamos pasando por distintas etapas. La democracia es el diálogo, es llegar a acuerdos y el arco parlamentario, que no se olvide, es muy diverso. Vemos como partidos pequeños como Teruel existe, Ávila, que creo que también está entrando ya en las encuestas, hay un partido de Ávila que está entrando en las encuestas, nos demuestran cómo la diversidad de este país y la pluralidad también van a jugar un importantísimo papel el próximo 23 de julio. Hay que llegar a acuerdos y hay que sentarse con todas las fuerzas del arco parlamentario antes de decidir nada, salvo que se diese una mayoría absolutísima, que por lo que dicen las encuestas no va a ser así. Realmente tenemos que entrar ya en la aceptación, creo, por parte de la ciudadanía de lo que es la madurez democrática, de lo que supone alcanzar la gobernabilidad y la estabilidad durante 4 años para un país moderno como es España, ¿no? En el caso, por ejemplo, de candidatos y candidatas nacionalistas, también en precampaña hemos visto que indican que cámaras como el Senado o el Congreso, pues los representantes canarios de corte nacional, PSOE o PP, defienden intereses o disciplina de voto contrarios a Canarias. ¿Qué se puede decir al respecto?
Pues bueno, es un argumento al que se aferran porque es digamos, su moneda de cambio, que es la que pretenden ellos ofrecer a la ciudadanía, y para mí, pues, sinceramente, no la comparto, la respeto, pero no la comparto. Realmente nosotros lo que pretendemos es seguir avanzando en los logros para la mayoría de este país, y las mayorías de este país también son las mayorías de todos y cada uno de los canarios y canarias. Por tanto, decir que tomarse esto como si fuese un enfrentamiento permanente contra un gobierno central me parece un error, pero vamos, de cajón. Las políticas en el ámbito estatal son en relación claramente con las comunidades autónomas, y es importante que esas relaciones sean estables y sean fuertes. Por tanto, nosotros los socialistas en ese sentido no vamos a negar que cuando hablamos de defender las pensiones, estamos hablando de defender, en este caso yo como aspirante a ser senadora, defiendo los intereses de la ciudadanía de Gran Canaria en concreto, pero si fuese candidata al Congreso, pues estaría también defendiendo los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Las Palmas, ¿no? Esto yo creo que es una especie de mantra que ellos llevan y que me parece respetable, que es el que intenten utilizar en su herramienta, en lo que ofrecen a la ciudadanía, pero poco más. Pero, por ejemplo, en el caso, vamos a poner un hipotético caso, una medida que mejora, no sé, algo a todo el resto del territorio, pero luego a Canarias le afecta. En este caso, claro, disciplina de voto, ahí el Partido Socialista muchas veces no difiere, ¿no? El diputado o el senador canario de una medida que a lo mejor sí puede afectar a Canarias, pero que no afecta al resto del territorio y que mejora condiciones en la península. Habitualmente cuando se llegan a esas circunstancias se ha producido un trabajo de campo previo en donde se dan muchísimas conversaciones y negociaciones para intentar compensar y lograr compensar con esos acuerdos que te digo, tanto en el aspecto más interno del propio partido, del grupo, respecto a esa posible descompensación, que realmente creo que no sea tanta. Así que yo pienso que realmente nuestra realidad, nuestra idiosincrasia como región ultraperiférica, obviamente debe ser reconocida, y creo que lo ha sido durante los últimos años por el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, si nos fijamos también, como decía antes, no solo en las encuestas, sino en posibles pactos, ¿no consideran desde el Partido Socialista que quizá a lo mejor darle demasiada importancia a Vox puede hacer que este partido político tenga más votos? Lo digo por el caso que se vivió en su día por parte del Partido Popular cuando hablaba de Podemos como la llegada de Venezuela, políticas chavistas, y eso le pudo dar impulso. ¿No puede estar dándose el efecto contrario si siguen hablando de líneas rojas? Son estrategias, efectivamente, son estrategias que siguen los partidos, pero estoy de acuerdo contigo en que no se puede despreciar la gravedad, más que la importancia que tiene el partido de la ultraderecha, Vox, en estos momentos, el riesgo que corre la sociedad española de que ese partido llegue a tomar posesión de algunos ministerios. Pero sí que es cierto que estoy contigo en que, para empezar, y aparte quiero decir otra cosa, esa contraposición que se hace siempre entre equiparar el riesgo que corríamos con Podemos versus el riesgo que podemos correr frente a Vox, yo no la comparto. Hablamos de un partido, Vox, profundamente antidemocrático, un partido concebido para directamente hacer políticas contra el Estado de autonomía, un Estado reconocido en la propia Constitución, un partido que se declara profundamente negacionista del cambio climático, un partido que, por supuesto, también promueve, en cierta medida, la restricción de derechos, en cierta medida no, en una gran medida, corrijo, la restricción de derechos, frente a otro partido con el que nosotros pudimos gobernar en pacto, que aunque tenía creado ese mantra de que venía la bestia negra, la realidad es que hemos podido demostrar desde el talante y la capacidad de diálogo de los socialistas en el gobierno que no era así. El partido Podemos no deja de ser un partido que promueve la ampliación de los derechos de las minorías, y eso es lo que más les diferencia ahora mismo, aparte de los aspectos económicos, obviamente, de la ultraderecha que sí pretende sentar en la Moncloa el señor Feijóo. Esa es la principal diferencia, y ciertamente lo que tú dices puede ser así como lo planteas. Son estrategias de comunicación que creo que pueden ir, se someten a debate, incluso estos días en los propios grupos de militantes lo hablamos. Claro que sí. Nosotros lo que hacemos realmente, no vamos a perdernos, no vamos a desgastarnos en seguir hablando que si Vox, que si PP. Nosotros de lo que hablamos es de que la verdadera gestión para las mayorías sociales de este país y los logros en cuanto a avances económicos y sociales en los últimos 5 años, y la gestión así lo prueba, han venido de la mano de los socialistas, como en tantas otras ocasiones. Y eso es lo que nosotros principalmente queremos hoy transmitir, por encima de
cualquier estratagema, como la que hemos podido vivir también, de manipulación mediática para demonizar la figura del presidente Pedro Sánchez, que es otro tema del que podríamos hablar largo y tendido. Porque hablas del sanchismo, ¿no? ¿Te refieres a ese término? Sí, efectivamente, el sanchismo, el sanchismo no deja de ser un invento que promueven las fuerzas de la derecha y la ultraderecha para desprestigiar la imagen de un presidente de gobierno que tiene un reconocimiento internacional en torno a la Unión Europea, una gestión socialista a favor como digo siempre, de las mayorías sociales, que ha conseguido avances hasta el punto de que hay datos que así lo corroboran, pero es que además son datos oficiales. ¿Qué pasa aquí? Que la derecha no quiere que hablemos de esos logros. Es decir, la derecha lo que no quiere es que digamos que en el año 2018 teníamos un 17% de paro y lo hemos conseguido bajar a un 13%, que casi 1 millón de mujeres más se han incorporado desde el año 2018 también al mercado de empleo, y sobre todo que hemos trabajado para subir las pensiones y equipararlas a la inflación, y que a día de hoy nuestros pensionistas, donde antes ganaban una pensión media de 1.000 euros, ahora está situada en casi 1.400. O, es decir, se traduce en un 8,5% de incremento, podríamos decir lo mismo. Y sobre todo, que gracias a la reforma laboral hemos terminado con aquellos contratos de obras y servicios que tú, por más o menos la generación en la que te sitúas, al igual que yo, los hemos padecido cuando hemos sido jóvenes, ¿no? Contratos por obra o servicio determinado. Ahora tenemos un empleo de calidad. Hemos pasado de que tuviésemos en el año 2018 un 10% de contratos indefinidos en este país a un 44%. Todas estas cosas son de las que no quiere hablar el señor Feijóo, porque no le interesa. Prefiere decir que el señor Sánchez viaja en el Falcon demasiado, cuando el Falcon también fue utilizado por el señor Aznar y por el señor Rajoy, y por supuesto lo utilizará el señor Feijóo, y a mí me parecerá bien, porque es el medio de transporte que tiene el presidente del gobierno. Y por tanto, de lo que tenemos que hablar es de esto en estos días, de cómo esos logros y esos avances que hemos conseguido los socialistas pretenden ser fagocitados ante palabrerío y cierta campaña mediática. Pero bueno, esta es la España de la leyenda negra, como digo yo, y siempre ha sido un sistema que ha funcionado, el difama, que algo queda, ¿no? Bueno, si hablamos también de la campaña, como decíamos, ¿va a haber pegada de carteles en el arranque o solo ya eso lo hicimos en la autonómica? Bueno, es otro comicio, no tiene nada que ver con el anterior, por tanto requiere de que se sigan las pautas que le corresponden, y por supuesto que va a haber pegada de carteles. Desconozco si la tirada va a ser superior o inferior a otras veces. Todo ha sido muy rápido, la verdad que estamos los partidos apretadísimos con la logística, pero sí, claro que habrá. El próximo jueves se presentará oficialmente la campaña y se presentarán los carteles oficiales a los medios y empezará la pegada, claro que sí. ¿Y ya tiene Marta Saavedra la foto elegida para el cartel? Porque muchas veces las críticas suelen ser en general de casi todos los que conocen un perfil de un candidato y dicen, hombre, es muy artificial, esa cara no me suena, aquí hay demasiado maquillaje, esa sonrisa es un poquito forzada. ¿Ya está la foto? Bueno, en mi caso espero que no digan que la sonrisa es forzada, porque yo siempre procuro tenerla, porque me dicen que soy muy seria y lo compenso siempre sonriendo mucho, pero es verdad que no me he hecho la foto, me la voy a hacer ahora saliendo de aquí, me voy directo a hacerme la foto. Mira cómo me has pillado. Sí. Y por eso creo que estoy hablando tan aceleradamente, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos poco tiempo, pero estoy disfrutando mucho de esta entrevista, que te agradezco. Bueno, ¿cree Marta Saavedra que en campaña vamos a ver cómo entra también el drama de la inmigración, la ruta canaria? Ya veíamos que en 10 días se ha cobrado 90 víctimas. Esto parece que es un problema que no ha encontrado solución. ¿Cree Marta Saavedra que se va a hablar de ello en la campaña? Creo que es un problema de altísima complejidad política y que, por supuesto, seguramente sea utilizada en la campaña. La pena es esa, que se utilice en la campaña. Esto requiere, no importa qué gobierno esté al frente, el respeto por los derechos humanos debe prevalecer, cosa que, por cierto, algunos partidos también los echan a la basura. Pero en este caso sí, creo que hablar de la inmigración, pues si se tercia, tendremos que hablar. Pero a mí lo que seguro que me consta es el esfuerzo constante y continuo que hace el gobierno de España por solucionarlo y por intentar paliar de la mejor manera posible, que se intente a través, no solamente porque esto ya no depende, esto no es un tema político, es un tema social. Y el trabajo que llevan a cabo todas las fuerzas, digamos, de seguridad, toda la parte de las ONG, debe ser respetado y debe ser reconocido,
entre todos, entre la sociedad, digamos que tiene que trabajar cada vez más en colaboración en este sentido por acabar con esta lacra, ¿no? Que es el drama que supone que las personas deban huir, salir de sus países buscando una oportunidad mejor y que acaben como acaban últimamente. Estamos viendo hechos verdaderamente penosos y que me entristecen profundamente. Pero no sé, parecía que ese acuerdo que había llegado Pedro Sánchez con el rey de Marruecos, a lo mejor pues lo que iba a hacer era atenuar, ¿no?, la llegada de estas embarcaciones y sobre todo pues que tantas personas perdieran la vida. ¿Ha fallado algo en ese acuerdo? Lo desconozco, yo creo que son acuerdos que se mantienen en el ámbito, digamos, a otro nivel, digamos, de política de Estado, pero sí me consta que el esfuerzo que se hace por paliarlo y por solucionarlo es intensísimo. No se puede llegar a todo, hay circunstancias que son a veces incontrolables, pero que desde luego que se trabaja para acabar con este drama, sí. Bueno, labor pedagógica le voy a pedir a Marta Saavedra. ¿Cómo se vota en el Senado y en una isla como Gran Canaria? Porque me da la impresión de que todavía muchos a día de hoy dudan de cómo se hace. Sí, esto es importante y te agradezco muchísimo esta pregunta, fíjate, porque hablando con personas de mi entorno me lo dicen, que es importante que expliquemos. No todo el mundo sabe cómo se vota, ya no solo por las personas que no hayan votado nunca, las personas jóvenes, sino también mayores que a lo mejor decidan esta vez dar ese paso de ir a votar cuando a lo mejor no lo han hecho. Efectivamente, votar es un derecho que tenemos todos reconocidos en la Constitución, ¿verdad? Y que existe una ley que también lo regula y nos permite ese día elegir a quienes queremos que nos representen, en este caso en las Cortes Generales, es decir, para las personas que tomarán las decisiones desde el Ejecutivo que nos van a afectar en el ámbito nacional, en el ámbito estatal. Lo que elegimos son a nuestros representantes en las dos cámaras, el Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja, y el Senado, que es la Cámara Alta. En mi caso yo me presento al Senado y el Senado, en el Senado lo que hay que hacer es elegir a 2 senadores concretamente. Puedes elegir entre 0, que sería un voto blanco, ¿verdad?, que también es una opinión, 1 o 2 como máximo. Es decir, las personas tienen que elegir a 1 o 2 senadores. Lo habitual es que se elija 2. Si votas al partido que tomas la decisión, quiero apoyar a este partido, eliges a los 2 senadores que presenta. Puedes traer el voto desde casa si te ha llegado por mailing desde los propios partidos, seleccionas el partido que quieres votar y con ese voto vas directamente y te ahorras el tener que en el propio colegio electoral, efectivamente en la papeleta que viene virgen, que viene sin cruces al lado de los nombres, ahí tienes que marcar la X al lado de la persona y en la casilla establecida al efecto que quieres que sea tu representante, tu senador y senadora. En este caso, cada partido, pues ya te digo que presenta 2 nombres, habitualmente hombre-mujer, no tiene por qué, hay partidos que solo presentan hombres, y esas 2 personas que quieres que te representen por el partido político o por la persona, son las que tienes que votar. ¿De acuerdo? Eso para el Senado. Y luego aparte están las papeletas con la candidatura, que ahí ya vienen otro número de representantes para el Congreso, que ahí sí se elige directamente por la papeleta. Estás votando al conjunto de la candidatura. Quiero decir, bueno, que es importante que se sepa discernir esto y que a Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, porque en la Cámara Alta, al Senado, le corresponde la representatividad territorial. ¿De acuerdo? Nosotros somos representantes, en este caso, los senadores que se elijan el próximo 23 de julio en la isla de Gran Canaria, somos senadores por Gran Canaria. Y entonces, esto quiero decirlo porque me parece que subraye, porque el Congreso de los Diputados lo que estamos votando es a los representantes de la provincia de Las Palmas, que incluye, como todos saben, a las 4 islas. Lanzarote con La Graciosa, Fuerteventura, y Gran Canaria. En el caso del Senado se vota a los senadores que quieres que te representen y de los resultados, los 3 más votados ocupan escaño en el Senado. Ocupan plaza en el Senado. Es decir, a Gran Canaria, por población, le corresponden 3 senadores. Decía antes Marta, claro, de esa lista por un partido puedes votar 2, pero también puedes votar uno de un partido y otro de otro. Sí, vale. Esa opción existe cuando vas al colegio electoral y optas por marcar con el bolígrafo tú mismo la cruz. Sí, señor, así es. Vale, listas abiertas, ¿por qué no en el Congreso y por qué no en otras elecciones? Porque también muchas personas me lo dicen, si hubiera listas abiertas,
yo votaría a lo mejor a alguna formación política que me gusta ese candidato o candidata y que sé que trabaja. Y seguro que tú crees que, bueno, vamos a ver, me parece también una opinión muy democrática, y yo que soy una gran defensora, como bien sabes, de la democracia participativa, pero y seguro que, ¿estás seguro de que en las listas abiertas también tendrías la opción de elegir a 8 personas independientemente de las ideologías? Porque es algo que yo me planteo, es decir, nosotros los partidos pasamos por una fase previa ya de primarias, no todos. No todos, el mío sí. Nosotros hemos elegido a quienes queremos que vayan en representación, en este caso, al Senado y al Congreso. Y bueno, somos un partido que defiende la democracia interna, ¿verdad? A través de procesos previos, pero que una vez que ya tenemos las candidaturas, pues el sistema está establecido de esa manera. Sistemas de listas abiertas, no te podría decir en este momento qué países, no sé si tú lo has consultado, yo no, pero es un sistema que se me antoja en España un tanto utópico, pero ciertamente ese debate siempre está ahí. Pero como está en el Senado, ya por lo menos ya tenemos un ejemplo de que a lo mejor pues un votante está viendo esta entrevista y dice, me gusta Marta Saavedra, le voy a poner la X, pero también me gusta Pepito Pérez del partido X y le voy a poner una X. Sí. En el caso del Senado hablamos de elegir, pues no sé si se eligen el 23 de julio a 208 representantes, creo que es, frente a los más de 300 que se eligen en el Congreso. No lo sé cómo sería el sistema, pero podemos pensar. Me has hecho pensar ahora, ¿ves? Claro, me claro. dejas. Bien, está bien. Este debate está ahí, pero requiere de un estudio muy pormenorizado y una modificación que, ¿por qué no? Aunque tal y como están las cosas en este país ahora mismo en las cámaras, con la crispación que se infunde desde ciertos sectores conservadores en la Cámara, dudo mucho que pudiésemos llegar a ningún tipo de acuerdo en este sentido. Bueno, para no quitarle más tiempo a Marta Saavedra, que sabemos que ya tiene que salir a escape, en caso de no salir elegida, ¿cuál es el futuro de Marta Saavedra? Bueno, pues el futuro es el mío, mi presente, mi día a día. Yo tengo mi puesto de trabajo, no sé si conviene recordar que yo lo que ofrezco a la ciudadanía es mi gestión, mi experiencia en la gestión política en estos 4 años en el gobierno de Ángel Víctor, como directora general de Transparencia y de Participación Ciudadana. Y antes de eso ya tenía mi puesto de trabajo en la Fundación de las Artes Escénicas y de la Música del Cabildo de Gran Canaria, que es mi puesto donde tengo que volver en caso de que no salga elegida senadora, y allí volveré con mi gente, de la que me despedí hace 4 años, diciéndoles, oye, hasta cuando vuelva, que cuando te dedicas a la política, pues esto es así, hoy te toca estar y a lo mejor no. La ciudadanía nos pone a todos en nuestro lugar y yo confío en que nos den la confianza el próximo 23 de julio y también se la pido. Bueno, pues gracias a Marta Saavedra, candidata del PSOE al Senado por Gran Canaria. Mucha suerte y bueno, ya tendremos oportunidad seguramente de hablar en un futuro si las cosas van bien y también ver diferentes iniciativas que se presenten en la Cámara Alta. Ahí estaremos a la disposición para trabajar en representación de todos los gran canarios y gran canarias. Muchísimas gracias. Gracias, cuídate, un abrazo. Chao. Chao. Adiós.